Gracias por estar con nosotros. En esta oportunidad quiero hablarte de la comunicación efectiva entre padres e hijos. Esa comunicación que nos permite transmitir un mensaje de modo claro, entendible, sin generar confusión, ruidos, dudas o interpretaciones erróneas. Pero ¿cuándo debe de comenzar esa comunicación? Debe de comenzar en el noviazgo, sí, en el noviazgo con los futuros padres, en la planificación del hijo antes de nacer, en esa boda maravillosa donde nos vamos a sentar a planificarla, pero ahí también hay que incluir a ese hijo o a esa hija que va a nacer, con unos novios que deben de estar maduros, tanto en la parte física, en la parte mental y en la parte emocional. Esto es muy importante que lo sepamos. Ahora, cuando ya esos padres planificaron y se casaron y van a iniciar con ese bebé en la etapa prenatal, que es la etapa desde la concepción hasta el nacimiento, es muy importante que ese embarazo haya sido deseado y que las condiciones ambientales donde ese niño se va a desarrollar en el vientre de su madre puedan ser las más adecuadas. Mira lo que nos dice el Salmo 139, verso 16. Cito: mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas sin faltar una de ellas. Dios nos conoce desde antes de ser un embrión. Nos conoce en detalle. Conoce cómo fue nuestra formación. Dios al crearnos se detuvo y hizo una criatura especial, maravillosa, que somos tú y yo. Ese nuevo ser que debe de crecer de manera gradual, de manera saludable, y es aquí donde esa madre debe tener ese estilo de vida saludable, que sea capaz de nutrir a esa criatura de manera equilibrada, y que ese hijo tome de su madre esos nutrientes necesarios que le permitan ese desarrollo interno, ese desarrollo que debe tener antes de nacer, ese toque en el vientre estirado de la madre por el padre, esa música instrumental que le ponemos, esas historias que le hacemos, va a ser básico para que ese niño pueda crecer de manera integral internamente. Qué bueno, qué experiencia, que a veces esos padres no pueden, o esos futuros padres no tienen palabras para describir esa experiencia extraordinaria. Ahora bien, estos vínculos afectivos que van haciendo estos futuros padres con este bebé en el vientre, y que ellos se están preparando para ese nuevo nacimiento de esa hija o de ese hijo, en medio de ese sistema familiar al que él va a pertenecer, debe haber una correcta climatización para que al nacer pueda nacer con todas las condiciones saludables. Ahora, luego del nacimiento, estos padres tienen que prepararse para esa infancia que son los 3 primeros años. Y en esta infancia va a ser muy importante la comunicación que ellos, como padres, puedan tener con su hijo. Esa experiencia, ese niño que nace con una mente vacía, como una tabla rasa, con características genéticas de sus padres, de los abuelos, de la familia, pero también va a ser sometido a ese ambiente. Y va a depender de ese ambiente cómo ese desarrollo de ese niño sea saludable. Y aquí, en estos 3 primeros años, este niño va a desarrollar su temperamento,
sus emociones. Va a recibir y va a desarrollar las conexiones de los neurotransmisores que le van a preparar su cerebro para adquirir el conocimiento en la niñez, en la adolescencia y la adultez temprana. Es básica, queridos amigos, la etapa de la infancia. ¿Qué ambiente se debe de crear? Ese ambiente extraordinario donde esos padres sientan esa gran responsabilidad que Dios ha puesto bajo sus hombros. No es una responsabilidad cualquiera. Es un ser humano que podemos construir o dañar de por vida. Es también importante que ese desarrollo de esas emociones le permitan al niño sentir, y esos sentimientos que él va a expresar con palabras a sus padres, que se van a convertir en acciones, sean acciones correctas, acciones de un niño saludable. Y esto va a ser muy importante porque cuando él entre a la niñez de los 3 a los 11 años, si esa infancia fue buena, la niñez no va a tener mayores problemas, porque ese ambiente va a continuar. Esa comunicación efectiva de estos padres con su hijo, contestándole preguntas que le van a hacer. Y ese ambiente va a continuar siendo bueno. Y debe de ser un ambiente bueno y debe de ser saludable. Esta pareja debe de prepararse para que esta comunicación no se rompa entre ellos como pareja. Que ellos puedan ser capaces de modelarle a este hijo o a esta hija que ha nacido y que se desarrolle en medio de ellos. No hay cosa más maravillosa para un hijo que ver a papá y a mamá que se aman, que se muestran afectos, que se respetan, que se valoran, que se colaboran. Ellos van a percibir esos vínculos afectivos que papá y mamá tienen y se lo van a transmitir a ese niño, y él va a comenzar a desarrollar su carácter en la niñez. Ese carácter que tiene que estar fundamentado entre la fuerza de voluntad y el dominio propio. Va a ser básico para el niño, para que la mente de este niño también sea equilibrada. Una mente capaz de pensar correctamente como niño, de preguntar, de interactuar, de ir en la niñez cuando sea adecuada. Ojalá podamos hasta alfabetizarlo en el hogar, para que cuando él llegue a la escuela pueda llegar equilibrado tanto física como mental y emocionalmente, que es el problema que tenemos con los niños cuando lo llevamos a la escuela con pamper, sin ni siquiera controlar sus esfínteres. Es un serio problema donde el niño desarrolla su mente pero no sus emociones. Y cuando el niño desarrolla la mente y sabe muchas cosas, pero emocionalmente no está equilibrado, no es capaz de comunicarse bien con los compañeros. Eso hay que aprenderlo en el hogar. Y los padres tienen que saber que no es que mi niño vaya a la escuela temprano, es que mi niño esté equilibrado, tanto física, mental y emocionalmente. Y si yo lo alfabetizo y lo llevo a la escuela, como hacen las familias de los países desarrollados, ese niño va a aprender idiomas, ciencia, va a aprender valores morales rápidamente, y su formación va a ser rápida y buena cuando tiene este equilibrio. Es muy importante también que esa comunicación sea espontánea, que surja de manera natural en un ambiente motivador, para que ese niño se prepare a los 11 años para entrar en la adolescencia, que es una etapa complicada, una etapa de cambios profundos tanto en la niña como en el niño. Y es aquí donde la comunicación tiene que ser muy buena, como lo fue en la infancia y en la niñez, porque aquí ellos se ponen medios independientes, se alejan un poquito, pero si fue efectiva en la infancia y la niñez, se va a mantener la comunicación. Y esos cambios que van a surgir en estos niños, donde ellos no son capaces de razonar bien,
porque razonan desde una glandulita que le llaman amígdala, que está en el cerebro, en el sistema límbico, que es el sistema de las emociones y el control de las emociones. Va a ser muy importante que lo acompañemos hasta que ellos puedan desarrollarse y comenzar a razonar desde el lóbulo frontal, desde el lóbulo prefrontal, donde está el razonamiento lógico, donde este niño puede tener un lóbulo frontal capaz de interactuar, de razonar, de tener buena memoria, de tener buena concentración. Esta concentración es la que le va a permitir a él comunicarse bien con sus padres. Porque no hay forma de comunicarnos bien cuando no estamos concentrados. Este niño va a crecer con un cerebro equilibrado que va a permitir que su mente accione de manera correcta en ese sistema familiar. Y yo quiero darte ahora algunas recomendaciones. Algunas recomendaciones ya en la adolescencia y en la etapa de la juventud, para que podamos aplicarla con estos jóvenes, con estos adolescentes. Número 1, permítele a tu hijo o a tu hija acercarse con confianza a ti, que te tenga confianza, que te pueda preguntar, que te pueda contar un problema, que pueda interactuar contigo como una persona que lo va a escuchar, que lo va a entender porque lo ama. Hay que escuchar a los hijos con atención, no haciendo otras cosas. Si hay que pararla, párala. Hay que escucharlos, escuchar sus emociones, ser lo más breve que se pueda. No los sermoniemos, no apliquemos reglas inflexibles, que sean reglas que se puedan cumplir, órdenes que se puedan cumplir, porque debe de haber reglas que los hijos tienen que respetar y que los padres son la jerarquía mayor. Y esas reglas deben de ser consensuadas con ellos. También deben de respetar los padres los puntos de vista de ese hijo que tiene una mente propia, que sabe pensar, que sabe razonar y que a veces no van a estar de acuerdo con nosotros. Y hay que respetarle también esa mente propia que ellos van a tener. Hay que dejarlo que se expresen con sus emociones, sus sentimientos libremente. Y que puedan tener acciones correctas luego a nivel social. Si esas interacciones son buenas con papá, equilibradas, luego ellos van a interactuar en el medio ambiente sin problema. No seamos tan rígidos con ellos como si fuéramos militares, porque después cuando los soltemos en la sociedad no van a saber actuar. No van a actuar con confianza, sino con miedo. Y ese miedo lo va a acompañar a ellos a través de sus años y no lo va a dejar desarrollarse. Debemos tratar también de hacer una reunión con ellos por lo menos una vez por semana. Esa reunión previa que hay que hacer con la pareja primero y también a nivel familiar con ese hijo, esa hija o con los hijos que tengamos. Para que en esa reunión ellos puedan hablar de cómo está yendo en la escuela, con sus amigos. Y ellos puedan expresar, inclusive preguntarle algunas cosas de la familia, en qué podemos cambiar como familia. Hay que hablar de forma adecuada. Por ejemplo, utilizando me siento bien, hijo, cuando estoy comunicándome contigo. Nosotros somos una familia. No utilizar el tú, porque el tú va a poner una barrera, va a poner prejuicio en la comunicación con ellos. Debemos de parafrasear lo que ese hijo, esa hija expresa. Tú me dijiste, mi querido hijo, esto o aquello. Cuando parafraseamos y tenemos connotación positiva con ellos, ellos van a entender que nosotros estamos entendiendo su lenguaje, sus emociones. Y esto a ellos lo va a ayudar mucho. También no te alarmes por las reacciones inadecuadas que van a tener. No lo mida con tu madurez, de tus años maduros. Mídelo como un niño, como un adolescente que es todavía. Y esas reacciones
quédate tranquilo, hazle preguntas abiertas para que también en esas reacciones ellos tengan respuestas abiertas. Va a ser muy importante eso, para que se expresen, se descarguen. A veces van a llorar con ira, con pique, y eso también lo va a ayudar a desarrollarse. Debemos de ser flexibles, pedir disculpa cuando le fallamos y perdón, porque los padres también nos equivocamos. No somos perfectos. Cuando le fallamos a ese hijo, que le hablamos mal, que a veces lo injuriamos, lo ofendemos, lo humillamos, tenemos que tener la humildad, porque la humildad precede la honra, dice la palabra de Dios, de pedirle perdón, disculpa, orar con ellos y abrazarnos. Eso va a hacer que ellos también, cuando te fallen a ti como papá, también hagan lo mismo y haya esa reciprocidad. Te quiero hacer algunas recomendaciones finales. Lo más importante es el modelaje de papá y mamá. Nunca te olvides de eso. Nunca te olvides que ese modelaje es lo más importante para ellos. Recuerden, padre, que la comunicación no es un discurso ni un monólogo, es una interacción con mamá y con tus hijos. También es importante que la comunicación puedan tomar decisiones, que los hijos también tomen sus decisiones y podamos consensuarla con ellos. Es muy importante cumplir las promesas. Es mejor que no cumplamos si no vamos a cumplir. Por eso esas promesas deben ser adecuadas. Además, es importante tomar en cuenta las decisiones importantes de la familia, decisiones financieras, menciónaselo a los hijos, decisiones de salud, si hay alguna enfermedad en los padres, díganselo a los hijos también. Decisiones de la familia extensa, para que también ellos tengan vínculo con abuelos, con los tíos. Es muy importante que los hijos puedan crecer con temor a Dios. Pero para esto, los padres tienen que tener respeto a la figura del Dios Santo. Cuando un hijo crece desde la infancia, la niñez, la adolescencia y entra a la adultez temprana, de los 21 a 40 años, con temor a Dios, esto es un equilibrio extraordinario. Ese niño no se va a corromper, va a ser un José moderno, capaz de pararse frente a la esposa de Potifar y decirle: qué grande mal haría yo y pecaría contra mi Dios, y salir corriendo, no por cobarde, sino porque ama a Dios con todo su corazón y no va a dañar el cuerpo que es el templo del Espíritu Santo. Ese niño, también ese joven, debemos de aprovechar la tecnología. La tecnología no para que ellos se corrompan, para guiarlo correctamente con la tecnología, teniendo controles correctos con ella, apagando ese wifi a una hora determinada, dándole estos aparatos electrónicos cuando ellos estén preparados para usarlo con nuestra supervisión, para que con estos juegos violentos y estas series desastrosas, que son muchas, nuestros hijos no pierdan la bondad, el amor y la compasión, que estos juegos violentos que ven en las redes y en los medios de comunicación le dañan esas cosas nobles a ellos. Finalmente, yo quiero decirte, tú te estarás preguntando, pero ¿eso es la familia ideal? Pero yo no tengo esa familia, yo no viví esa experiencia que tú estás contando. Eso es cierto, puede ser cierto eso. Si tu experiencia no es buena actualmente con tu familia ni con tus hijos, hay un campo de batalla, hay una guerra con tu pareja, no se llevan bien, yo quiero ahora decirte que tú debes de aceptar tu realidad, aceptarte con tu pasado a veces no superado, con esa etapa de vida de la etapa prenatal, de la infancia, de la niñez, de la adolescencia, adultez temprana. Quizás tú no la superaste porque tus padres no hicieron lo que yo te estoy diciendo ahora. Y si eso fue así y estás casado y tu esposa también vivió la misma experiencia y tiene tus hijos,
yo te digo que acepte tu realidad y busque ayuda. Primero busca la de Dios. Agárrate de Dios. Dios te dará la sabiduría, te dará inteligencia. Pero si no puede, solo búscate un psicólogo clínico, un terapeuta que te acompañe en el proceso. Una persona con temor de Dios. Hay muchos profesionales maravillosos que te podrán acompañar, consejero, quizás un ministro bueno, una pareja de experiencia. Pero cuando tú entras a ese proceso terapéutico, allí comienzan a estudiar tu vida. Y al mismo tiempo, cuando contamos las historias, a veces dolorosas, la traemos y la guardamos y la vamos sanando, somos seres humanos que seremos más capaces de comunicarnos con nuestra pareja y con nuestros hijos. Yo quiero compartir contigo también algunas recomendaciones que tiene la palabra de Dios. Por ejemplo, Efesios 6, del 1 al 4 nos dice: hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. Escucha bien. Para que te vaya bien y sea de larga vida sobre la tierra. Y dice el verso 4: y vosotros, padres, no provoquéis la ira a vuestros hijos, sino criarlo en disciplina y amonestación del Señor. Lo dice también esto Colosenses 3, 20 y 21. Hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto es agradable al Señor. Padre, no exasperéis a vuestros hijos, irritándolo, enfadándolo, para que no se desalienten. Y Santiago 1:19 lo dice: mis queridos hermanos, padres y hermanas, sed pronto para oír a nuestros hijos, tardo para hablar y lento para la ira. Que por medio de la comunicación con nuestros hijos, nuestros hogares sean territorio de paz y de armonía, donde el amor incondicional nos vincule con nuestra pareja y con nuestros hijos, y seamos felices. Y que nosotros no solo seamos felices, sino también nuestros hijos con sus parejas futuras. Que Dios te llene de amor y de paciencia para desarrollar la capacidad de la comunicación, de una comunicación correcta. Y que en esta hora, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea contigo y con tu familia, sea con tus hijos, y que te permita tener una comunicación correcta, con inteligencia emocional, de manera asertiva. Que Dios te bendiga abundantemente.